Ahora damos paso al señor Eric Hacksatter, del Botánico Mexicano y autoridad mundial en las orquídeas Epidendrum. Él es fundador y director del herbario de la Asociación Mexicana de Orquidología, del Instituto Chinoy, quien nos explicará los aportes recientes al estudio del género Epidendrum en Colombia, con énfasis en el grupo de Epidendrum nocturnum. Bueno, ahora sí. Pues me da mucho gusto estar aquí una vez más. Es mi cuarta visita a Medellín, la primera en 1972, con la Conferencia Mundial de Orquidología, después en el 83, en el 96. Ya me tardé en regresar. Espero que no sean otros 20 años para la siguiente. Agradezco mucho la invitación a esta conferencia andina y sobre todo a la atención de toda la gente que nos ha recibido en sus colecciones, en la exposición. Elizabeth y yo hemos pasado una semana en los herbarios de aquí identificando material y realmente seguimos encontrando cosas interesantes, cosas nuevas. Todavía hay mucho que descubrir en Epidendrum. Epidendrum ha sido un género que he estado estudiando por los últimos 50 años y nos hemos metido, así como dice, con la parte molecular, con la parte vegetativa, con la parte floral y la parte ecológica, porque también hay que entender en qué nichos ocupan las diferentes especies para poder conocer mejor el género. Esta es la distribución del género desde Carolina del Sur, en Estados Unidos, hasta Argentina, el norte de Argentina, la provincia de Salta. Uruguay creo que no tiene, pero Brasil, Paraguay también. Y es un género de una gran diversidad. Afortunadamente he logrado que no me lo partan en cachitos. Entonces generalmente es muy fácil para todo el mundo decir, es un Epidendrum, el género por lo menos latina. ¿Cuáles son las características? Bueno, el labelo normalmente está unido a la columna, pero hay excepciones. El rostelo, ¿cómo se le pone el marcador? Aquí está unido el labelo a la columna. Aquí se ve donde se cortó, se separó. Tiene normalmente un rostelo y un pisidio semilíquido en el mismo plano que la columna, y cuando se quita el polinario pues queda una hendidura aquí en el rostelo. Este es como son la mayoría de las especies. El Lindley incluyó 216 especies en su Epidendrum, ya quitando el ciclo y Prostoquea. Dressler en 93 le calculaba 1466 especies. Yo con Miguel Ángel Soto en 2005 en la obra de General Orchidaceae eran 1500, y últimamente calculamos que hay 2400 especies, de las cuales unas 400 no han sido descritas, pero ya tengo por lo menos fotografías o parte de material y estamos produciendo, tenemos una línea de producción para tratar de sacar esas cosas adelante. En esta semana encontré otras 15, pero el problema va a ser para muchas de ellas conseguir un material del herbario, porque lo que hay es un material vivo, porque algunas son de lugares peligrosos y el material del herbario no se puede analizar con todo detalle. Los nectarios son muy diversos, en algunos casos forman una vesícula, en algunos casos tienen unos pelillos ahí, pubescencia, frente a la cavidad estigmática, que es donde va a quedar depositado el polinario. El polinario normalmente se sienta aquí. En algunos casos tienen nectarios más largos, algunas veces, como en el macrófono, que lo hay aquí también, aunque es de Ecuador y creo que está Panamá, puede tener 25 centímetros de largo. O sea,
tiene que haber una mariposa nocturna que tiene una lengua de 25 centímetros para poder polinizar eso. Y, en este caso es el nectario no entra al pedicelo, sino que es una cavidad amplia acá abajo. En cuanto a la unión del labelo con la columna, lo normal es este caso, donde realmente la unión es completa, pero hay casos donde solamente la unión es de aquí para atrás, esta parte de la columna está libre, y hay otros casos en diferentes grupos donde el labelo está totalmente libre de la columna. Entonces, aunque hay una generalidad, siempre hay casos particulares, y obviamente, como dijo Steve Armstrong, por una especie no vas a hacer un género diferente, pero más importante, tampoco vamos a juntar estas tres especies que tienen la columna libre en un género que sería totalmente artificial. En cuanto a polinios, el caso normal es 4 polinios, una caudícula y el isidio semilíquido que está aquí, pero hay casos donde son 2, aunque en realidad lo que estamos viendo es la fusión de 4 de 2 pares en un solo, y se ve perfectamente la línea donde se está funcionando. Hay 3 especies que hemos encontrado hasta ahora, aquí de Colombia, Venezuela, donde hay 8 polinios, que es el origen, como todas las lelias, probablemente pidiendo que perdió 4, pero todavía hay aquí 3 especies que tienen 8 polinios. Y lo mismo se puede ver en la antera. Ahí están las 8 cavidades, ahí están las 4, y esta nomás tiene 2. Hay diferentes tipos, dependiendo del grupo de los Epidendrum, hay diferencias en los polinios. Este es el tipo que yo llamo de ala de pájaro, porque son realmente planos, casi muy transparentes. En algunos casos el par interior es mucho más pequeño, en algunas veces un poco más pequeño. Y después están los normales, que son un poco como un huevo poco aplanado, ovoides, y algo aplanados. Este es lo que se llamaba antes una especie variable, Epidendrum difforme. Se consideraba, en los herbarios normalmente hay 5 o 10 ejemplares, todos son diferentes, no encontraban un patrón, entonces decían, no, pues es una especie variable. Ya llevamos 125 especies descritas, y gracias a que ya hay una manera de identificar los ejemplares, tenemos una clave que no lo hemos publicado todavía, pero lo usamos mucho, ya es posible identificarlas, entonces la gente los colecta y estamos encontrando cada vez más especies nuevas, sobre todo aquí en Colombia. Esta viene de Santo Domingo de los Sáchilas, en las ondas coloradas, en los Sáchilas en Ecuador, pues los sépalos tienen 10 centímetros de largo, y tenemos algunas con flores blancas, algunas verdes. Hay una variación bastante grande, y gracias al primer trabajo de esto lo publicamos en la Conferencia Mundial de Río de Janeiro, y hemos encontrado desde entonces muchas especies más. Entonces el estarlo trabajando pues nos permite encontrar cosas constantemente. Esta es una de las más recientes descritas de aquí del sur de Colombia. El otro caso interesante es el Epidendrum macrostachys, que de hecho aquí no está, son otras especies. Tenemos 56 especies publicadas, tenemos otras 4 que estamos por publicar, una aquí del páramo de Sonsón, y estuvimos viendo varios ejemplares aquí en la zona, y como ustedes pueden ver, pues evidentemente una vez que los tiene uno juntos, pues hay diferencias, no solamente, la flor básicamente es igual, pues hay diferencias en los pétalos, unos más angostos, unos más anchos, hay diferencias en cuántas flores tiene la espiga, si son todas flores en juntas, si están muy esparcidas o están
Por ejemplo, este le entiendo Erika, es como el Philostactum, son pocas flores a veces a la vez, pero es muy compacta en la inflorescencia. Hay que ver cómo son las brácteas, en este caso las brácteas son muy grandotas, por lo tanto es bráctea culminatum. Hay que fijarse en otros detalles, no solamente la flor, sino las hojas, la forma de las hojas. Realmente hay una riqueza de información que hay que aprender a entender para cada grupo de epidemia. Esta es una de las... aquí estamos tratando de ubicar, este fue publicado por Casio Vandenberg, donde ubica Epidendrum dentro de la alianza de Epidendrum. Evidentemente aquí hay una serie de especies que salen juntas, junto con Carolato, Norlanesia, Barkeria, y más o menos se ve dónde va cayendo dentro de los epidendroides. O sea, es ciertamente monofilético. Esta es de lo que publicamos en General Orchidacearum en 2005, y aquí reconocemos diversos grupos, pero todavía nos falta mucha información para poder aterrizar esto un poco mejor. En realidad encontramos 3 grupos, uno que es de los Andes, ¿dónde está el otro? Hay uno que es más mexicano y otro que es de amplia distribución, pero no se pueden definir por características vegetativas ni florales, porque todas las variaciones se dan en todos los grupos. Entonces solamente se puede entender desde el punto de vista molecular. Hemos seguido trabajando en el campo, colectando en el campo, preparando las muestras, trabajando con especímenes de herbarios para pegarlos en los herbarios locales, y esto obviamente además con una gran colaboración de mucha gente, tanto aquí en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, donde en equipo podemos hacer grandes cosas. Y hemos secuenciado más de 400 especies, todavía no con la última generación de secuenciación, que lo estamos haciendo ahora, pero evidentemente encontramos pues, que hay, estas son las especies de fuera, que se parecen mucho. Aquí Microepidendrum, no sé dónde va a quedar finalmente, pero se ve que pues, todo lo demás es monofilético, aunque se pueden formar algunos grupos grandes, que como decía, no es tan fácil ponerles una descripción porque las características las comparten. Dentro de estos, aquí he querido señalar los grupos que ya son claramente consistentes. El grupo Secundum, que tiene todas estas especies, estas de acá son en general las que tienen 2 callos y una quilla, y de aquí para arriba, de acá para arriba, son las de callo complicado. Epidendrum Goldstein es una que descubrimos recientemente de la montaña Roraima. Había visto una popa hace 40 años publicada por Dunstable, y por fin pude subir a la Roraima el año pasado desde Venezuela, pero con un grupo brasileño. Y tenemos un grupo que es obviamente muy claro, que es el grupo nocturno. Estas 2 especies son de Cuba, y es el Orchidopteron spandino, un grupito de 5 o 6 especies desde México hasta Brasil. Entonces, claramente, Epidendrum nocturnum, en sentido estricto, es monofilético. En cuanto a la evolución, esta publicación, no recuerdo quién es, pero por ahí debe estar la referencia. Estamos hablando de que aquí se encuentra el INE dentro de todas las orquídeas, y desde el punto de vista de cuándo aparecieron los primeros epidendros, según estos autores, fueron hace 8.500 millones de años,
que aparece aquí, Epidendrum diferenciándose de Cattleya y Ciclia, y las primeras orquídeas fueron apareciendo por ahí de los 90 millones de años. Entonces hay una larga historia, y lo que estamos tratando de reconstruir es qué pasó en estos últimos 8,5 millones de años. Lo que creemos es que hay una radiación rápida, y les voy a dar algunos ejemplos. Estos son las flores en forma de estrella, de donde está el grupo Epidendrum. Todas tienen en principio labelos trilobados. Las plantas son muy diferentes, pero las flores son más o menos idénticas. Dentro de los grupos de Ciliaria hay otros que no tienen el labelo fimbriado, entonces solamente es un par de especies, tres especies. Entonces hemos encontrado que ha ocurrido 5 veces o 6 en el género Epidendrum, han ocurrido esta evolución paralela a una familia de polinizadores, y esa familia de los polinizadores son los esfíngidos. Aquí vemos un cladograma donde vemos las veces que han aparecido, falta la Paualince. Entonces, si hiciéramos una taxonomía basada en flores, que es la tradicional, pensaríamos que es un solo género, pero evidentemente no es, porque son de evolución paralela en 5 o 6 ocasiones diferentes. Y aquí tenemos lo que acaban de publicar Edli Pessoa en Brasil, y han hecho una clave de los que parecen tiene formas de estrella, donde evidentemente pues este grupo no es cercano a aunque todos son monofiléticos en un momento dado. Están los verdaderos nocturnum, el Seleucoquilum, el Apahuense, que es una cosa rara, el Parkinsoniano de México, pues ha habido también, el Ciliare. Evidentemente no están tan cercanas. Aquí tenemos un grupo de 2 especies que se parecen, el Epidendrum ciliare, que todo el mundo conoce, bueno, el Megalenum, que casi nadie conoce, pero es de la parte oriental de la Amazonía, en la base de los Andes. Acabo de ver en Moyobamba, una planta enorme de esta del Megalenum, que fue descrita primero como variedad, después por Carnevale y Romero como especie, y se reconoce bastante bien por estas brácteas. Y esta es una especie de Epidendrum Esperanza Mejía, creo que Esperanza anda por aquí, aquí, que nos hizo el favor de hacer llegar esta planta a Carlos Uribe, y la pudimos describir hace mucho tiempo. Estas son otras 2 que tienen estos pseudobulbos. Las 2 anteriores también tienen los tallos fusiformes. Esta apenas estamos publicando, viene creo que está allá por el Guaviare, y esta es una especie muy común de la Amazonía. Se reconocen fácilmente por las plantas, y los labelos son algo diferentes, pero otra vez es básicamente la misma estructura, y seguramente son polinizados por esfíngidos. Aquí tenemos el Parkinsoniano. El Parkinsoniano tiene estas hojas largas, coriáceas, carnosas, y es una planta colgante. Y esta, que no está tan cercanamente emparejada, es del grupo de los andinos. Normalmente las plantas son ramificadas aquí en la parte apical, y esta es una de las pocas especies que tienen esa flor que ya tiende hacia la estrella. Y aquí estamos hablando de los verdaderos, no, estos no son los verdaderos, estos son los lacustre y el Leucoquilum, que mucha gente lo conoce como Longiflorum, y es un tallo con muchas flores a la vez, con espatas grandes en la base de la inflorescencia. Es como en las Cattleyas, que ahí se forma esa espata, y dentro de esa espata se va formando eventualmente la inflorescencia. Entonces, estas son 2 especies que tienen los mismos polinizadores, pero no forman parte del mismo grupo. Y este es el Apahuense, que es una especie pequeña. Ya ven ustedes en la mano cuántas plantas quedan. Esta está colectada cerca de Manaus, y luego hay también el Orinoco. Entonces el Orinoco y el Amazonas se
juntan en la parte alta y tiene el mismo tipo de inflorescencia. Sin embargo, por las plantas, Pabst lo metió en Prostequea y después lo pusieron por Insignia. En fin, es un verdadero epidendrum, sin duda, y acaban de hacer un muy buen artículo publicado en Brasil. ¿Cuántas especies tenemos actualmente? Pues alrededor de 55, alrededor de 55 especies. El país que más tiene es Colombia, después está el Perú, después Ecuador, México tiene muy pocas, Centroamérica tiene bastantes, Venezuela tiene menos, y esta es la arquitectura normal y las inflorescencias. Este tiene Litense, Velita, Ecuador en la frontera, básicamente entre Colombia y el estado de Nariño, el departamento de Nariño y Caldas, en Ecuador, y todos básicamente tienen la misma flor. Entonces, cuando me mandan flores, fotos de flores, pues realmente no puedo hacer nada, porque no sé ni el tamaño, ni cómo son las hojas, y todas se ven iguales. Ahorita vamos a ver una serie de ejemplos. Tenemos el macróforo, que lo ven aquí. Este es el ovario, mide alrededor de 25 centímetros, el pedicelo, digamos, y aquí se forma, en la mitad apical se forma la cápsula. La cápsula, en el caso de los nocturnos, es muy importante, porque aquí ven el Buenaventura, donde la cápsula ocupa prácticamente todo el pedicelo y está centrada. Aquí ocupa la mitad apical. Nos ayuda mucho más, algunas veces, conocer el fruto que ver las flores. Las flores, básicamente, pues fuera del tamaño, se ven básicamente iguales, no nos dan mucha información. Francamente, con una flor no puede identificar nada. Aquí tienen el macróforo, fotografiado en Ecuador. Otra vez vemos claramente cómo la cápsula se forma en el ápice del pedicelo, y esta cosa tiene 23 centímetros, 25 centímetros de largo, entonces realmente es notable. Y hay otra especie en Brasil que tiene un ovario igual, el Presbyteris lugeronis de Bahía. Y cosa interesante, debido a que los polinarios son diferentes para cada grupo de epidendrum, o para muchos grupos de epidendrum, una vez me mandaron esta foto sacada en un museo de insectos en Alemania. Me pidieron, por favor, trata de identificarme cuál es la especie. Les pedí, díganme de dónde es, de Venezuela, en una cierta zona, y viendo los polinios, claramente es de epidendrum nocturno. Entonces aquí tenemos un esfíngido, que son los responsables de este tipo de polinización, y en las colecciones de esfíngidos es posible encontrar algunas veces los polinios, y entonces saber hasta qué especie, o probablemente qué especie es la que poliniza. Aquí tenemos, por un lado, la especie epidendrum nocturnum como tal. Tiene tallos cilíndricos, las flores no son muy grandes, el ovario es del mismo tamaño de los sépalos, y aquí tenemos una recientemente descrita de Levo nocturno. Se notan aquí las estrías, digamos, del labelo, las envergaduras del labelo están resaltadas. No es la única especie que lo tenga. Esta la colecté en Ecuador hace un año y medio, y este era el trabajo de antes, que teníamos que hacer un dibujo, pero pierde muchas características. Hoy, en una hora, podemos tener todas las fotos hechas la noche de la colecta, o el momento de la colecta. En el momento de la colecta no, porque en campo y en calor no es bueno para fotografiar, pero en la noche, llegando a descansar en la mesa, se pueden sacar todas estas fotos, y en una sesión de mediodía con la computadora se puede hacer la composición y tener y como les digo, excepto algunas cosas que tienen hojas francamente diferentes, como el Minus, que es de la cordillera de la Escalera de Ecuador, Perú, perdón. Este Minio nocturnum es de la costa pacífica de Ecuador,
Aquí tenemos dos que también describimos directamente. Desgraciadamente no tomamos cuenta del colorido de las hojas. En este caso, que son moradas por debajo, rojo, verdes por arriba. No quiere decir que estaban al sol, estaban en la sombra. No es una adaptación del sol, es una condición genética. Ese tipo de cosas las hemos perdido. Y entonces estamos volviendo a empezar a tratar de entender todo, y es una invitación, por favor, a todos ustedes para que nos ayuden a encontrar, a documentar primero y encontrar cosas nuevas. Aquí cosa rara, inflorescencias laterales, que se supone que este grupo no tiene. No sé si es una planta aberrante, porque he encontrado en Informe también que hay una especie de cuatecasas que tiene inflorescencias laterales. En este caso, pero ya hemos visto varios, pero tiene el lóbulo medio en forma de gancho. Y como ustedes ven, las flores son básicamente iguales, pero pues hay diferencias, ¿no? Esta de cóndor nocturno, es de la cordillera del Cóndor. De este lado, Ramiro Medina es del Putumayo. Aquí tenemos, otra vez aquí podemos ver el colorido. En el caso del Ramiro Medina, las hojas son moradas por debajo, verde por encima, un verde fuerte, oscuro, mientras que el cóndor nocturno es un verde más limón, más pálido. De las pocas que tiene el labelo totalmente entero, que se le tiene el Eburnum, pero hemos encontrado el híbrido entre el Nocturnum y el Eburnum y le pusimos Nocteburnum. Probablemente es una planta excepcional, no hay poblaciones como tal, pero sí llega a haber eventos de hibridización que aparentemente no tienen un polinizador y no hacen una colonia. El Archinocturnum es una planta chica, tiene 10 centímetros, las hojas muy anchas. No he vuelto a ver un ejemplar de herbario, no sé si alguno de ustedes allá por el Chicayá, bajando a Buenaventura, lo hayan encontrado. El cocor nocturno es el Cocorná, aquí cerca. Tumucumacienses son plantas grandes, con muchas hojas, al sur de la cordillera del escudo guayanés. Ridens es del lado oriental de los Andes, en Ecuador, Perú. Y aquí tenemos las fotos de las dos cosas. Como digo, viendo las fotos de las flores, pues realmente no hay manera de llegar a una conclusión, porque no tenemos el tamaño y porque no sabemos nada de la planta. Los detalles aquí importantes son por lo menos el tamaño de uno de los sépalos, el tamaño del ovario y detalles de la planta. Una que es muy fácil de identificar por sus hojas, bueno, pues, es el longicole, que es de la parte del sur de Venezuela, oriente de Colombia, Ecuador, y el mesocarpum, que es de Nicaragua hacia México. Tiene plantas un poco con las hojas hacia arriba. Acabamos de ver en ejemplares aquí en el herbario de la zona de Urrao o la zona de Yarumal hacia Valdivia, que creemos que es una especie nueva que tiene este mismo tipo de hojas. Esta vive a mucha más altura, el nocturno es casi del nivel del mar. En cambio, esta cosa está de los 900 a los 2000 metros en el sur de México. Una cosa nueva que tengo de Nicolás Gutiérrez, no sabemos qué cosa es. Él está haciendo ya láminas y está documentando y haciendo ejemplares de herbario, lo cual nos va a permitir eventualmente describir cosas. Una cosa que no hemos podido identificar qué cosa pudiera ser es esta de acá, que es lo único que tenemos es este dibujo de Schlechter. No hemos podido identificar qué cosa pueda ser. Es de madero, de Cauca, pero no tenemos más información, más que la que dice la descripción original, que ahí tenemos algunos datos. Y aquí un par de fotos que me han mandado de Colombia, me dicen, identifícamela, pero no puedo identificarla. Obviamente se ve que son cosas diferentes, pero es difícil saber cuál es. Esta de la izquierda, tengo que ver de dónde me la mandaron, pero acabo de ver cosas que se parecen mucho al Macrophorum, pero de aquí hacia Bogotá, de San Rafael, bajando por el río a unos 1000 metros de altitud, es hacia esta.
tallos comprimidos. Esta cosa ya no sé, no pude encontrar rápidamente de quién era, pero probablemente, desgraciadamente, no tengo más información. Y esta me la pasó el Robinson Galindo, de la isla de Gorgona, y probablemente sea otra especie, no creo que sea Buenaventura. Y los invito realmente a que me ayuden a documentar plantas individualmente, haciendo sus láminas, haciendo un ejemplar de herbario, para poder resolver este complejo de especies que seguramente Antioquia yo creo que tendrá unas 15 especies. Los vi en el jardín de Diana García Lopera. Es muy fácil ver que son diferentes, pero hay que documentar. ¿Sí? ¿Una pregunta? El tipo de especie nocturno lo hay en todo el Caribe, Mesoamérica, Florida, y el norte, la costa norte, digamos, de Sudamérica. Yo creo que el resto. ¿Perdón? El tipo fue colectado en Martinica, y en las islas del Caribe hay por lo menos 3 especies que me acuerdo ahorita, bien diferentes. Entonces, es una invitación a que juntos logremos este y otros grupos de especies, documentarlas y tratar de aclararlas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta rápida por ahí, y si no, pues estamos en Facebook. En Facebook estoy descubriendo una especie nueva cada semana, gracias a los fotos que ustedes me mandan. Es una magnífica herramienta, pero hay que dar el siguiente paso. Después de la foto hay que ver si hay intervalos, si pueden hacer una serie fotográfica, y los invito a que aprendan a sacar esta serie fotográfica, que es muy fácil y es muy interesante lo que podemos hacer.